Señor, tú eres digno. Que tú eres sobre todo, sobre cada nombre, posición, gobierno, cualquier cosa que este mundo se muestra como poder, tú eres aún más poderoso. Tú eres el Rey de Reyes, Creador del universo. Y aunque tú mereces todo, no hay nada que nosotros podemos ofrecer para merecer tu amor, tu misericordia, tu gracia. Y bajaste de tu trono para tomar forma de un siervo y morir en esa cruz para nosotros. No hay nada más que podamos decir más que gracias. Gracias, Señor. Tú eres digno. Oramos esto en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Buenos días, ¿te puedo tomar tus lugares? ¿Cómo están? Hola, de vuelta. Es un placer estar aquí de vuelta para entrar en el libro de Hechos. Estamos en Hechos capítulo 3. Si tienes tus Biblias, tú puedes ir allá. Hechos 3. Vamos a seguir la tradición que Pablo estableció la semana pasada. Y vamos a leer todo el capítulo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer todos los versículos de capítulo 3 hoy. Y vamos a entrar ahí poco a poco y ver lo que podemos sacar. Pero dice esto, Hechos 3, versículo 1. Cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó, y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo La Hermosa a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. Estando él, que era cojo, aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así? Como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les considera un asesino, y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a este esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano
por boca de todos los profetas que su Cristo debía padecer. Por tanto, arrepiéntase y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor, y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. A el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo: el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo, de entre sus hermanos. A él presentarán atención en todo cuanto le diga. Y sucederá que todo el que no presta atención a aquel profeta será totalmente destruido y dentro del pueblo. Asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores de en adelante también anunciaron estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres al decir a Abraham: en ti, tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. Para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Ok, eso es todo. Vamos a orar, vamos a hacer... Demasiado, buenísimo, perfecto. Bueno, el contexto. Si es tu primera vez aquí con nosotros, ya vimos en capítulo 1 y capítulo 2, vimos a Jesús resucitar. Él estaba con sus discípulos por 40 días. Él ascendió al cielo, ellos estaban solos por 10 días. Después descendió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Los discípulos hablaron en diferentes idiomas y todos ahí recibieron el Evangelio. Entraron como 3,000 personas en su número. Y después vemos el efecto del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Que ellos compartieron todo, sus comidas, sus hogares. Había una generosidad radical entre los discípulos y estableció la comunidad. Establecieron las enseñanzas y la autoridad bíblica y ese ritmo que nosotros participamos hoy en día, que entre la semana ellos están en una casa, pero en los fines de semana ellos van al templo para recibir una enseñanza. Y creo que podemos ver un pedazo de eso aquí. Ellos normalmente entraron a ese pórtico de Salomón en el templo. Pero ahora, en capítulo 3, vemos el primer milagro de la iglesia primitiva. Esto es importante, ¿no? Es como la autoridad de Dios. Ahora podemos ver a través de las enseñanzas, las milagros y señas de su iglesia. Entonces empieza así. Cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora de la novena, la hora de la oración. Bueno, primeramente ellos son judíos, ellos tenían ya su ritmo de oración, ellos entraron al templo, todos los hombres y estaban en un corte adentro y después las mujeres en un corte un poquito afuera, pero ya estaban en su ritmo con todos los judíos. Y es interesante porque ellos siguen en esos ritmos, ¿no? Para nosotros quizás tenemos nuestro tipo de ritmo, que nosotros, si naciste como yo, naciste en la iglesia, quizás tu mundo es con cristianos, ¿no? Que especialmente los homeschoolers, no sé, ¿hay algunos homeschoolers aquí? Estoy solo. Y está bien, estoy acostumbrado a eso, ser homeschool, ¿ok? Pero en mi mundo es lleno de homeschoolers que eran cristianos. Y me costaba un poquito de estar a dónde estaba el mundo, a dónde está la gente. Y aquí podemos ver que Pablo y Juan, y seguro que todos los discípulos, siguieron a dónde estaba la gente. Aunque tenían un diferente mente o realidad de los demás, tenían las buenas noticias, pero siguen juntando con la gente para que puede suceder cosas así, que ya vimos en capítulo 3,
que algo pasó y después toda la gente alrededor estaba asombrado y querían ver qué es eso, y ellos tomaron esa oportunidad de compartir el evangelio. Entonces la pregunta es, ¿a dónde voy en mi ritmo para estar alrededor de gente que no son cristianos? Quizás es el gimnasio, quizás es con un grupo de madres, quizás es no sé. Pero estoy poniéndome en esas posiciones conscientemente para ser testigo, para usar mi testimonio si viene la oportunidad. Yo soy en un grupo, se llama BNI, Business Networking International, donde conocí a Carol, ¿no? Y ahora, hoy en día, Carol y Daniel es parte de nuestra iglesia. Pero una de las cosas que estoy ahí, parte por mi negocio, pero también para estar en un lugar donde yo puedo compartir el evangelio, o yo puedo estar presente con personas quizás que no son cristianos, ¿no? Entonces, pon eso en tu mente esta semana de ver a dónde voy entre la semana, a dónde están mis ritmos. Ok, versículo 2. Y había un hombre cojo desde su nacimiento que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Una nota. Al leer el libro de Hechos, vamos a ver a Pedro está involucrado en muchas de las transiciones de la iglesia, ¿no? Ya vimos en el primer capítulo, él guió a los discípulos a hacer esa elección del otro apóstol para tomar el lugar de Judas. En capítulo 2 vimos que él predicó el primer sermón después de Pentecostés, ¿no? Ahora vamos a ver en el capítulo 3, él está involucrado con el primer milagro de sanidad. Después, en capítulo 8, vamos a leer que los samaritanos creyeron en el evangelio, pero, interesante, ellos no recibieron el Espíritu Santo en ese momento. Tenía que esperar por Pedro y Juan para poner sus manos, para ver a la obra del Espíritu Santo en los samaritanos. Y después, en capítulo 10, Pedro comparte el evangelio con un oficial romano, un gentil, y ve al Espíritu Santo descender sobre ellos. Y creo que lo que Jesús está haciendo con Pedro, está mostrando lentamente a Pedro cómo está expandiendo su reino y dando la bienvenida a la gente, a su familia. Y él está mostrando a Pedro cómo liderar a esta iglesia primitiva. Y tiene sentido, ¿no? Pedro fue uno de los 3 discípulos más cercanos a Jesús, que fue Pedro, Juan y Santiago, ¿no? Para los cubanos es James, ¿ya? Y cuando Jesús resucitó, le dijo a Pedro que apacentará a sus corderos, que cuidará a sus ovejas para dar alimento a sus ovejas. Así que tengan eso en cuenta cuando estamos leyendo a través de Hechos, que verán a Pedro en el centro de muchos asuntos importantes. Y aquí lo vemos involucrado en el primer milagro de esta nación. Específicamente con un hombre cojo de nacimiento. Ahora, si estás familiarizado, si has leído los evangelios, vas a pensar en otros hombres, otras situaciones en que Jesús sanó a hombres cojo de nacimiento, ¿no? Jesús sanó a un cojo que estaba cerca de la piscina de Bethesda. También el hombre que ellos bajaron por el techo, ¿no? Cojo de nacimiento. Y cuando Juan el Bautista, cuando él estaba en el prisión, él mandó a sus discípulos a Jesús para preguntar si él de verdad era el Mesías o ellos deberían esperar por alguien más. Y una de las cosas que Jesús dice a los discípulos, y dice, vayan y díganle a Juan lo que ven, una de las cosas que mencionó que los cojos fueron sanados. ¿Y por qué mencionó eso? Bueno, él está repitiendo la profecía que vemos en Isaías, capítulo 35. Era una profecía mesiánica, que los cojos serían sanados. Entonces, podemos ver a través de
de los evangelios que Jesús recorrió a Galilea y a Jerusalén, sanando a los ciegos, a los cojos, a los sordos, a los endemoniados. Pero mi pregunta es esto, primeramente, ¿por qué Jesús no sanó a este hombre? ¿No? ¿Por qué Jesús no sanó a este hombre? Dice que este hombre fue puesto junto a la puerta, o sea, no puedes perderlo, estaba ahí en tu cara todos los días. Y Jesús admitieron que cuando los soldados arrestaron a Jesús, él dijo, yo estaba con ustedes cada día en el templo y no me hiciste nada. No, seguro que así que Jesús probablemente pasaba junto a este hombre día tras día y no lo sanó. Ahora, una cosa, Jesús no estaba obligado a sanar a este hombre, ¿no? No vino a la tierra solamente para sanar a la gente. Él vino para dar testimonio a la verdad y para morir por nuestros pecados. Y estoy seguro que había mucha gente que hubieran querido ser sanados, pero no fueron sanados por una razón u otra. Pero estoy seguro que este hombre hubiera querido ser sanado. Seguro. Y el único que pudo hacerlo fue crucificado. Así que este hombre, junto a las puertas del templo, llamado Hermosa, tuvo que ver a la gente, a sus hermanos, entrar al templo día tras día, entrar para adorar a su Dios. Y después ellos regresaron a sus vidas, a sus trabajos, a sus familias, mientras que él estaba afuera mendigando, pidiendo limosna. Todos los días, desde su nacimiento. Y vamos a ver en el próximo capítulo que él tenía casi 40 años, más años que yo. Y piensa, o sea, crecer en eso. Nunca supo lo que era caminar. Nunca supo que era saltar o correr o bailar. Nunca experimentó la libertad de andar donde él quiere ir. Y probablemente sus piernas están marchitas, casi como huesos envueltas en piel, porque no lo usaron. Y Jesús se ha ido. Su vida es sentarse junto a la puerta del templo llamada Hermosa todos los días. Versículo 3 dice, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos, míranos. Algo ahí. Pregunta. Y esto es una pregunta general, no estoy acusando a nadie, pero pregunta, ¿por qué es difícil a veces mirar a la gente en los ojos cuando está pidiendo dinero? ¿Por qué es difícil a veces? Sería una cosa de vergüenza que, bueno, yo no estoy pensando de dar algo, entonces no quiero sentir incómodo. O no creo que hacemos un contacto visual para que él me acerca o acerca a mi auto y hace algo incómodo. O quizás en nuestras mentes hemos decidido de no dar dinero porque no sabemos cómo va a usar, quizás para las drogas o alcohol, y eso podría ser, ¿no? Pero ¿por qué evitamos el contacto visual? ¿Por qué? Y creo que una de las razones es porque es más fácil de no pensar en ellos y sentir compasión. No hacer un contacto humano con estas personas. A veces puede resultar abrumador haber tanta necesidad y la incertidumbre de cómo podemos ayudar. Y si la ayuda es siquiera posible, cuando tantos son enfermos mentales o hay una pobreza extrema. Y quizás nosotros estamos en un lugar en nuestras vidas que yo tengo mucha necesidad, ¿no? Y mi familia, estoy tratando de pagar la renta.
Ni siquiera no tengo $1 para dar. Y vemos aquí, Pedro lo miró fijamente, al igual que Juan. Pedro y Juan tenían que mirar fijamente a este hombre, directamente a la cara, ojo a ojo, antes de actuar. Y seguro que es porque Pedro y Juan probablemente vieron a Jesús haciendo lo mismo, mirando a personas que nadie más veía, mirando a personas que todo el mundo lo dejaron al lado. Tocaron las manos, el pie de los leprosos, tocaron los ojos de los ciegos. Gente que a los lados de los caminos, o sea, un ruido de fondo para muchos. Jesús los vio y dice que Él sintió compasión por ellos. Los amaba. Y ahora Pedro y Juan están mirando fijamente a este hombre, viéndolo como un ser humano, como alguien hecho a imagen de Dios, viendo su quebramiento y sabiendo que Dios puede rescatarlo. Y quizás nosotros no podemos ayudar en su situación económica, o quizás hay problemas más profundos ahí, pero lo que tenemos podemos dar. La cosa más importante, que es el Evangelio. La cosa que ellos de verdad, y todos nosotros necesitamos más que el dinero o limosna. Y si miramos lo suficiente, permitimos que la compasión nos llena. Permitimos estar en ese espacio por un segundo. Y me encanta juntar como estos ministerios, como One More Child o Heartbeat of Miami, porque ellos están en esa posición de mirar fijamente en la oscuridad de este mundo. Puede ser incómodo, pero si quedamos en ese espacio por un tiempo, permitimos que la compasión nos llene para al menos ver la necesidad de orar. Uno por ellos y también para nosotros. Para que el Espíritu Santo nos llene con compasión, con sabiduría, cómo podemos guiar, cómo podemos servir, cómo podemos juntar con otros ministerios para ayudar a gente en necesidad, cómo podemos ser los manos y los pies de Jesucristo en este mundo, para que la luz del Evangelio pueda brillar en esta ciudad. Amén. Porque si esto es todo, si es solamente los domingos, bueno, ¿por qué nos llevan ahora? ¿Para qué? Vamos a solamente llenarnos con más conocimiento, hasta que vamos a estar en el cielo. Y ahí vamos a saber todo. Entonces, ¿para qué? Es que estamos aquí por una misión. Para proclamar el Evangelio. Y quizás si miras lo suficiente, verás la necesidad de una conexión, una conversación, una conexión humana. Quizás habría una oportunidad de compartir el Evangelio y una oportunidad de compartir un bien, una comida, una ropa o algo. Pero nada de eso sucede si tienes demasiado miedo de mirarlos. Versículo 5, él dice que él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de el Nazareno, anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Qué espectáculo, ¿no? De ver eso.
Este hombre que fue cojo de nacimiento, estar caminando y saltando y alabando a Dios. Verdaderamente libertad, ¿no? Una libertad que podemos ver en versículo 16, que viene a través del fe en el nombre de Jesús. Pero sabemos cuál es el mejor milagro, que ahora Él conoce a Jesús y que Él puede andar y estar en la presencia de Jesús delante de su trono por la justificación de Jesús, de su sangre. Y ese momento puede llegar para cualquiera. Incluso esa persona que quizás cree que es demasiado terca, demasiado pecaminosa, demasiado exitoso o demasiado pobre o enfermo mental o demasiado quebrantado. La libertad se encuentra en Cristo. Todo el pueblo, versículo 9, lo vio andar y alabar a Dios y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna. Y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. Toda la gente sabía quién era este hombre. Por eso era un milagro que no podías evitar. Y vamos a ver en el próximo capítulo que los líderes religiosos se enojaron. Pero él estaba ahí todos los días, sentado. Y los discípulos probablemente lo reconocieron y Jesús sin duda lo habría reconocido. Pero la pregunta que ya lo preguntó antes, Jesús no lo sanó mientras que estuvo en la tierra. Pero Jesús sí lo sanó a través de su iglesia. ¿Entiendes? Él no lo sanó mientras que Él estaba aquí físicamente, pero sí lo sanó a través de su iglesia. Jesús solo estaba esperando por el momento oportuno. Mientras que este hombre se sentó al lado de la puerta llamada hermosa. Y algo interesante, esa palabra hermosa en realidad es jorraios. Y jorraios significa perteneciente a la hora o estación correcta. Perteneciente a la hora o estación correcta. Jesús estaba esperando por el momento oportuno para demostrar que la obra del Mesías continúa incluso a través de su iglesia. Lo que Isaías, el profeta, declaró, lo que Jesús hizo cuando Él estaba y cuando había en su Espíritu Santo a través de su iglesia, Él mostró que la obra del Mesías estaba obrando todavía. Y estamos en esa época ahora mismo. No hay ningún cambio de hechos que nuestra posición ahora mismo. Nosotros somos las manos y los pies de Jesús. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuántas veces compartiste el evangelio con tu amigo o tu hermana o alguien en tu trabajo? ¿Quién sabe cuántas veces? ¿Quién sabe cuántas veces intentaste satisfacer una necesidad por alguien para mostrar el amor de Cristo a él o a ella? Pero sus saltos y alabanzas a Dios podría ser simplemente a través de esa puerta llamada hermosa en la hora o temporada adecuada. Dios lo sabe. Nosotros solamente tenemos que ser fiel en mirar. Versículo 11 dice esto: estando él, que era el cojo, aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Por qué nos miran así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? Realmente me gusta esto, porque es como Pedro diciendo: ¿por qué me miras? O sea, yo no lo hizo, no fue yo. Quizás alguien diría: bueno, no, Pedro, eso fue usted. O sea, tú llenaste con fe, tú viste a este hombre, lo declaraste sano y lo ayudaste a levantar. Eso fue vos, Pedro. Tú eres un gran tipo.
Ok, pero si eliminas a Dios, ¿qué pasará? ¿Qué podría haber hecho sin Dios? Es como la cuchara para servir recibiendo las alabanzas por dar la sopa a las personas sin hogar. Está bien, la cuchara fue muy útil, pero si no hubiera habido sopa para empezar, nadie habría comido. 1 Corintios 4:7 dice, ¿qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Pedro solamente está dando lo que él habían dado. Y nosotros solo damos de la abundancia de lo que Cristo nos ha dado. Amén. Y la peor manera de arruinar una buena acción es empezar a creer que vino de ti mismo. Y en lugar de dar gracias a Dios y alabar a Dios y poner la vista de la gente a Dios, lo conviertes en idolatría y egoísmo. Versículo 13 dice, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Pero ustedes repudiaron al santo y al justo y pidieron que se le concediera un asesino. Para mí, Pedro está continuando este sermón acusatorio como en capítulo 2 y después vamos a ver en capítulo 4. Él está directo, o sea, es bruto, ¿no? Muy directo. Casi hasta un punto como yo siento como, relájate Pedro, está bien, ¿no? O sea, no tiene que empezar con esa nota, ¿no? Me lo imagino que Pedro en ese tiempo en una cafetería, como aquí está tu café, gracias, wow, qué caliente está, como para los que asesinaron a Jesús, ¿cómo fue usted? Y Dios lo resucitó de dentro de los muertos. Tranquilo, sí, está bien. Pero lo que vimos es que Pedro no tiene miedo de incomodar a su oyente con la verdad, ¿no? Podemos sacar eso. Él no tiene miedo de incomodar al oyente con la verdad. O sea, conocemos a iglesias y quizás personas, y quizás nosotros mismos, ¿no? Que no queremos meter en esa conversación. Sí, es muy lindo decir que Dios te ama, Dios tiene algo mejor para ti, Dios quiere sanarte, Dios quiere que estás en una relación contigo. Buenísimo. Está bien. Es verdad. ¿Y quién no quiere eso? Pero es buenas noticias. El Evangelio es buenas noticias. Y para que las noticias sean buenas, tiene que haber malas noticias primero. Y la mala noticia es que tú no eres tan bueno como crees. Aunque tú eres quizás religioso, aunque tú crees que yo soy una buena persona en comparación con mi hermana, tú no eres una tan buena persona como crees. La mala noticia es que Dios es perfecto y su estándar es perfecto y tú estás lejos de ser perfecto. La mala noticia es que Dios envió a su Hijo a la humanidad y nosotros lo rechazamos. Y a causa de tu pecado y mi pecado, Jesús decidió permitir que lo crucificaran. La mala noticia es que Él murió en esa cruz. La buena noticia es que Dios lo resucitó de entre los muertos. Amén. Pero antes de eso tenemos que mirar a las malas noticias. Versículo 15 dice, y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien ven y conoce. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes.
Y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. Sabemos que Jesús dijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo creo que nadie rechaza a Jesús entendiendo y sabiendo plenamente quién es Él. Si realmente lo conocieron, lo habrían seguido. Pero en lugar de eso, siguen de sus propios dioses, siguen a su justicia propia, siguen de su codicia o poder o corrupción, y quizás la idea de tener un Dios involucrado en eso o un Salvador y someterse abajo de Él, no te conviene. No te conviene. Entonces yo no quiero conocer a ese Jesús. Yo no quiero conocer a ese Dios. Pero la ignorancia no es igual a la inocencia. Aunque son ignorantes, no dice que ellos son inocentes. Y gracias a Dios que esto no fue un error cósmico. Esto no fue como Dios en el cielo: ¡ay! Mataron a mi hijo. No, esto fue el plan desde el principio, como vemos en los profetas. Vamos a terminar los últimos versículos, empezando con 19. Dice: por tanto, arrepiéntase y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo, designado de antemano para ustedes. A Él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo: el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos, y a él presentarán atención en todo cuanto les diga. Y sucederá que todo el que no presenta atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres al decir a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo enviado para que los bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Lo que Pedro está diciendo en esta parte es que él está haciendo como un resumen de todas las escrituras. Moisés, quien representa la ley; Samuel, que fue el primer profeta oficial en la era de los reyes. Y luego él menciona a Abraham diciendo que de todo el mundo sería bendecido, y Jesús se te apareció primero, así que apártate de tu maldad. Le dice a sus oyentes que este siempre ha sido el plan. Este siempre ha sido el plan. No es que Dios cambie de opinión o su mente o fue una dirección diferente como era de Israel, pero vamos a hacer algo diferente porque no sé qué pasó con Israel. No, esto siempre fue el plan. Esto es la respuesta a la pregunta: ¿nos salvará Dios? Y ayer yo estaba pensando, estaba escuchando un podcast de Bible Project, y pensando en los nombres de los testamentos, ¿no? del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y la verdad, no me gustan esos nombres: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Suena como dos libros diferentes, como parte 1 y parte 2. Pero la verdad es que es una historia. Yo prefería que se llama el primero Tanakh, que eso es el Torah, las Escrituras y las profetas, el Tanakh. Y después, en lugar de Nuevo Testamento, se llamaría el cumplimiento.
No, el Tanakh y el cumplimiento. Porque toda la Biblia apunta a Jesús. Cada promesa, cada bendición, cada momento de salvación y de descanso apunta a una restauración de Dios con su pueblo. Y eso solo es posible a través de Jesús. Tú lo mataste. Dios lo resucitó de entre los muertos. Arrepiéntase y síganlo. Eso es el Evangelio. Simple, fácil, llanamente. Pero qué hermoso. No hay nada más que nosotros tenemos que traer. No hay nada más que nosotros podemos quitar. Él no va a darte misericordia y gracia a través de tus sacrificios o tus ofrendas o tu asistencia dominical o entre la iglesia en casa. Tu salvación no depende en ti, en tu justicia propia. Es totalmente dependiendo en Él. En su amor, en su perdón, en su misericordia, en su justicia. Porque en la cruz podemos ver el amor perfecto de Dios con la justicia perfecta de Dios. Él no tiró tus pecados abajo de la cama, escondiéndolo. No, todo fue pagado en esa cruz. Es solamente inclinar delante del Rey. Y que nosotros ya fuimos sanados como este hombre a través del Evangelio. Y quizás tú no lo supiste, no sabías, pero antes tú estabas ahí en esa puerta, cojo de nacimiento. Qué hermosa. Y qué hermosos son los pies que traen buenas noticias. Qué hermosos son los pies que traen buenas noticias. Qué hermosos son los pies que eran cojos y lisiados y ahora danzan de alegría. Y qué hermosa es la puerta por lo que nosotros pasamos para estar en la presencia del Padre, para adorarlo y para estar juntos como familia. Amén. Vamos a orar, terminar nuestro tiempo aquí. Y vamos a dar gracias a Dios por esas buenas noticias. Porque son buenas. Y que nosotros podemos pensar que desde el momento que Adán y Eva pecaron, Dios ya mencionó a su Salvador, a nuestro Salvador, a Jesús. Desde Abraham, desde Isaac, desde Jacob, nos hablaste de Jesús. Desde Moisés, desde David, desde Elías, nos hablaste de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Que esto siempre fue el plan. Y te damos gracias porque alguien en nuestra vida nos habló de Jesús. Ayúdanos para mirar a la gente alrededor de nosotros, a buscar por oportunidades de dar el Evangelio, a compartir estas buenas noticias y hablarles de otros, de Jesús. Te amamos y en tu nombre, Jesús, oramos. Amén.